Oh, no manches. ¿Ustedes qué sintieron allá en casa? Te veo. Y sentí toda la espina dorsal que se me erizaba horrible. Muestra cómo se le hace un morete que tiene la misma dimensión de la mano del muñeco. Fue un episodio muy extraño. Fallaron cámaras, una cámara se terminó descomponiendo. La vibra se fue tornando pesada. Exacto, muy raro. El episodio más random que hay en el canal. Porque ustedes lo pidieron mucho. Desde niños tenemos juguetes, tenemos peluches, tenemos objetos que forman parte de nuestras vidas. Lo más aterrador es que cuando estas cosas se llenan de energía oscura, ya no las podemos ver igual. Pero antes de comenzar, quiero que formes parte de esta comunidad. Lo que vas a ver en segundos ocurre a plena vista. Mucho ojo, no apartes la mirada. ¿Todavía tienes juguetes en tu casa o tus hijos tienen peluches? Después de ver este video, sin duda alguna, lo vas a pensar 2 veces antes de tenerlos cerca de ti. Y como cada jueves me acompaña Alain Luna. Alain, ¿cómo estás? Sombra, un placer estar contigo, listo para analizar evidencia, para revisar todos los videos que tienes el día de hoy, sobre todo bajo esta premisa. Cuando vemos un objeto punzocortante nos causa miedo porque sabemos que puede provocar daño, que hay peligro. Pero ¿qué pasa con un oso de peluche, una muñeca, un muñeco, que en teoría tendría que ser algo para divertirte, y de repente hay alguna actividad paranormal, rompe absolutamente con todo? Híjole, ver este video con el que arrancamos, creo que sería de los muñecos que menos tendría, por lo menos en mi casa. Quizá en el estudio sí, pero no en mi casa. Te voy a platicar la historia de este muñeco poseído. Él es Clyde. Lo vamos a poner aquí en pantalla. La persona que tiene este muñeco, que tiene a Clyde, menciona que lo tiene desde hace mucho tiempo y toda su familia y personas cercanas a él veían y se daban cuenta de que este muñeco se movía o hacía cosas extrañas que pues un objeto inanimado no puede hacer. En el caso de Clyde, este muñeco de repente se quedaba sentado o lo dejaban puesto en algún sofá y cuando volvían, el muñeco estaba en otra posición. El muñeco estaba en un lugar donde todos aseguraban que no debería de estar ahí. Es por eso que decide empezar a grabar a este muñeco para ver si genuinamente tenía alguna especie de energía que estuviera manipulando a este objeto que en teoría es solamente tela y algodón. Este primer video muestra a Clyde sentado en un sillón. Dejan correr el video. Este video también, para que sepan, está un poco en velocidad rápida. Por eso se ve cómo levanta la mirada. Pero esto pasó en un transcurso de 15-20 minutos. Fíjate, te voy a decir algo. Un muñeco como este, caracterizado de payaso, no da miedo porque se mueva. Da miedo porque el ver su rostro, las características, da miedo pensar en qué le está pensando, en qué momento moverse. Suena raro y un poco revuelto, pero este rostro de payaso pareciera ser que busca el momento exacto para provocarte o generarte un terror, ¿no? ¿Y no te recuerda el rostro justo de estos cuadros de payasos malditos? Exactamente. Tienen esta misma mirada triste, melancólica, que más que dar tristeza te da miedo. Sí, porque justo no muestra como una sonrisa que en teoría sería lo característico de un payaso. Que también eso mucha gente dice, es que el ver la sonrisa de un payaso, no sabemos si no se está riendo de nosotros, se está burlando de nosotros o se está riendo con nosotros. Claro. Como dice el meme, ¿no? En veces que el payaso esté riendo, no significa que está triste. Exactamente. Pero tener uno como este, como diríamos los chavos, Jamaica en la birria. Pero
Fíjate que no es el único video que tiene la historia de Clyde. Clyde, también esta persona hizo una secuencia de videos que estuvo subiendo a sus redes sociales mostrando este juguete a Clyde. Y en este otro clip quiero que presten mucha atención porque lo vuelve a dejar sentado, pero ahora sin su gorrito. Lo deja sentado en la noche y este fragmento de video es parte de lo que ocurre en la madrugada mientras todos dormían. Vamos a ver el siguiente video. Ok, Alain, ¿qué piensas al ver este video? ¿Te fijas cómo la mano baja sutilmente del descanso o el descansabrazos? Ojo, pues sí podrías decir, bueno, es normal. Por el descansabrazos pues pudo haber caído por cualquier circunstancia o el viento. Pero Clyde ya tenía horas en esa posición. Ok. Y de pronto pues ocurre esto, ¿no? Que baja el brazo. Y lo baja de forma hasta controlada. Ni siquiera es como si cayera una tela, ¿sabes? Exacto. Mira, al final este tipo de muñecos, enfocándonos a los payasos, se llega a comentar que funcionan y que no es tanto porque sean malignos. Ojo con esto. Se llega a comentar que son receptores emocionales. ¿A qué me refiero? Que ellos se encargan de absorber las alegrías, las tristezas o la infancia rota, por lo cual esta carga energética los lleva a provocar que se muevan. Y está interesante esta teoría. Ok. Yo no sabía que podía suceder o que podía cargar este tipo de energías en esta situación, este tipo de objetos de payaso. Por último, Alain, te quiero mostrar este último clip que es como el clímax que se tiene con este muñeco, con Clyde, en cómo muestra cómo se mueve. Además, pasa algo directamente ya con esta persona. Harto de lo que sucedía, comienza a provocar al muñeco molesto y pasa lo siguiente. Voy a dejarlos con el video y ahorita explicamos todo lo que van a ver en este metraje. Okay, so I'm just going to grab the holy water here and see if there is any reaction. All right. Oh, shit. Not now. Oh, shit, the holy water. Oh, fuck you stupid clown. So right now, the clown, Clyde, is the prime suspect right now. And if you look at his hand, compared to my bruise, you notice it's the same size. So, yeah, it was definitely him, I'm pretty sure. Primero, en el primer clip muestra cómo empieza o va a dejar la cámara grabándolo. Llaman por teléfono a la persona y se queja y dice, ¿por qué ahorita? Se va, hay un pequeño corte, como un salto si lo notan. Es un corte pues que ya proviene del clip, pero en teoría es un recorte porque esta persona estaba pues atendiendo la llamada. Pero en ese inter, Clyde cae solo, o pareciera que cae solo. Que bueno, hasta este punto yo sí lo dejo un poco a tela de juicio por este tipo de corte que se hace. Pero lo sorprendente al final de la historia de Clyde, del payaso, es que esta persona muestra cómo se le hace un morete que tiene la misma dimensión de la mano del muñeco. ¿Y sabes qué es lo más aterrador? Que al día siguiente, en menos de 24 horas, cuando tú te pegas, Alain, cuando tú tienes un morete, cuando tú te lastimas, el hematoma tarda alrededor de 2-3 días en sanar, en quitarse. ¿Cómo explicas que en cuestión de menos de 24 horas, un morete de esa dimensión como aparece en pantalla, se quita en menos de 24 horas como si no hubiera pasado nada? Bueno, habría que ver si físicamente o clínicamente es posible, porque hay enfermedades que te provocan este tipo de hematomas. De hecho, yo puedo quitar chupetes con una cuchara en 15 minutos o con un labial. ¿Ah, ¿Sí en serio sabías? se puede? No, no sabía. Sí. ¿Ah, en serio?
Sí, si tienes un chupete con un labial, te lo tienes como que mover porque al final es sangre molida y simplemente es como regarla. Te va a quedar un poco rojo, pero sí se esparce y se te quita. ¿Y cómo sabes eso? Cosas de secundaria. Ah, bueno. Perdón, de preparatoria. Ah, Perdón, de de universidad. universidad. Exacto. Perdón de... Y así nos vamos. Perdón de ayer. Pero ojo, hay que poner atención a algo. Aquí me extraña que con tanta actividad y con este tipo de lesiones que se las están atribuyendo a un muñeco, pues al final de cuentas hay que tomar cartas en el asunto. ¿A qué me refiero? Si algún objeto, en este caso este payaso, te está quitando la tranquilidad y está alterando la paz de tu hogar, pues sí tienes que tomar decisiones, en este caso, pues retirarlo. Obviamente lo tienes que retirar con respeto. No tienes que quemarlo dentro de la casa, no tienes que romperlo dentro de la casa, pero sí envolverlo quizá en un trapo, echarlo en una bolsa y retirarlo con respeto, porque cuando empiezan a pasar este tipo de cosas es porque el objeto ya cumplió su ciclo en el lugar. Claro. Hay que aprender a depurar. Claro, es mejor liberar estas energías a seguirlas reteniendo, ¿no? En este clip que están viendo en pantalla, aparece el brazo de esta persona al día siguiente. Este clip prácticamente lo sube al día siguiente y dice, ¿cómo es posible que se te quite un morete de esta forma tan rápido? ¿Cómo es posible que un hematoma, un golpe parece muy fuerte, aparezca tan rápido? Pero bueno, esta es la historia de Clyde, el payaso. Existen más videos que rondan alrededor de este payaso de juguete. Los invito a que lo busquen la historia de Clyde, porque han salido todavía más clips. Incluso hay uno donde esta persona menciona cómo deja un crucifijo para evitar que la entidad haga manifestación de cierta forma, y el crucifijo se rompe. Ok. El crucifijo lo recoge tirado y roto. Y al final, pues esta persona ya no sabe cómo deshacerse del muñeco, ya no sabe cómo parar algo que de cierta forma él ha estado provocando. Y al final, a diferencia del anterior, pues son movimientos mecánicos, por así decirlo, el brazo, la cabeza. Pero hablar de que ya está atacando imágenes religiosas, estaremos hablando de que es el estuche quizá de entidades del bajo astral, de demonios para ser exactos. Sí, mira, dentro de este clip, de este último clip, está un fragmento de lo que les comento, cómo él recoge este crucifijo que menciona que deja cerca de Clyde para evitar que el muñeco siga moviéndose o intente moverse, pero aún así Clyde reta prácticamente a Dios, ¿no? Que es, me imagino que a lo que esta persona que tiene a Clyde se encomienda y se protege. Entonces estamos hablando que no es solo una entidad de alguna persona que no ha podido trascender. Quizás hablamos de alguna especie de demonio que está retando a esta persona. Es correcto, y al final de cuentas, cuando sacas un objeto maldito, como este es el caso de su habitación o del lugar que reside, es importante también limpiar el lugar. Si eres católico, se recomienda, por ejemplo, bendecir el lugar, rociar agua bendita y poner una protección. Obviamente es complejo porque no cualquier persona lo puede hacer y corres el riesgo de que tú alteres lo demás que pudiera haber. Pero sí hay que retirar lo que hay en el sitio, hay que limpiar, hay que depurar y hay que exorcizar, por así decirlo. Claro, de hecho, te quiero también platicar, Alain, aprovechando, mandaron historias cuando hice esta dinámica de preguntar a través de redes sociales, sobre todo de aquí del canal de YouTube. Pregunté qué temas les gustarían, ganó hospitales y en segunda quedó juguetes malditos porque ya querían la parte 2. Además, hablar de este tema es hablar de muchas cosas que suceden. Te voy a platicar de la siguiente historia, es el testimonio de una suscriptora que es mamá y menciona lo siguiente, dice: mi hijo de 2 años tenía uno de esos perritos de peluche interactivos que te enseñan el abecedario. Un día empezó a fallar. La voz se escuchaba distorsionada y lenta, así que pensé que eran las pilas. Se las quité por completo y la dejé en el fondo del cesto de juguetes. A las 3 de la madrugada, ese mismo día,
Me despertó el sonido del perrito. No estaba cantando, solo repetía una y otra vez la misma frase con esa voz metálica. Te veo, te veo. Esto sonaba desde adentro del cesto. Estaba sola con mi bebé. Agarré el peluche, confirmé que no tenía pilas y lo tiré a la basura de la calle esa misma noche. No he vuelto a comprar juguetes electrónicos y no creo que si tengo otro hijo lo vuelva a hacer. ¿Tú qué opinas? Creo que la primera vez que hablamos de este tipo de juguetes te hablaba de el gusanito que también tenía los números y el abecedario. No sé por qué hay tantas historias cercanas a este tipo de objetos. Ese muñeco que tú comentas, creo que mi hijo lo tuvo, un osito con el que podías interactuar. Sí, había varios animalitos, ¿no? Que tenían el abecedario. Pero no sé por qué llega a ser tan como un común denominador. No lo sé. Yo creo que tiene que ver con quizás la energía de los papás al momento de tener un hijo, más cuando son papás primerizos. Me imagino que debe de ser una energía muy distinta. Mucha emoción, mucha adrenalina el tener un bebé, pero también hay depresión. Hay depresión posparto en mujeres. Muy pocos hombres, o al menos que yo sepa, muy pocos hombres han pasado también por esto de como depresión, pero yo creo que es más como el miedo al mantenimiento, ¿no? Muchos tienen, y estas energías quizás pueden arraigarse a este tipo de peluches. Ahora, esta función o esta frase de te veo, ¿era una frase que tenía ya previamente el osito o no era una frase que tuviera? No lo especifica, pero yo me imagino que es de estas frases que ya vienen predeterminadas dentro de las voces que ya vienen grabadas para este peluche, ¿no? Ajá, esto lo digo porque al final de cuentas también, desde la parte técnica, los juguetes pueden tener como ese residuo de energía, por así llamarlo, que en cualquier momento puede soltarse, aún sin que tenga pilas, y no significa que sea algo paranormal. También hay veces en que la humedad, el polvo o que sea muy viejo y este residuo de energía puede provocar que la frase se repite en bucle sin que tenga que ser algo paranormal. Pero ahí es donde analizamos todo el panorama. Ok, el oso está diciendo esa frase, pero también la temperatura de la habitación es diferente y también existe un aroma diferente. Ya vamos juntando como estos elementos y decimos, esto ya no es normal. Ok. Pues no lo sé. Yo la verdad, cuando leí esta historia me llamó mucho la atención porque, claro, uno como padre, en este caso ella como mamá, el miedo de no saber, sea un fallo técnico o sea una presencia. Muchas mamás saben y creen, tienen esta fiel creencia de que los niños cuando son chiquitos hay que protegerlos más energéticamente porque muchos pueden hacerte el famoso mal de ojo o te pueden hacer alguna cosa negativa para que el niño se lastime o lastime a la familia por algo que suceda por esta energía infantil. También hay otro testimonio, Elaine, y creo que tú lo conoces perfecto, por el muñeco, me refiero al muñeco porque son estos cactus que si tú hablas cerca de ellos, ellos repiten lo que tú dices. Este cactus, tú hablas cerca de él y se mueve y repite lo que tú dices. Dice la historia lo siguiente: cuidaba a una niña de 4 años los fines de semana. Ella tenía uno de estos cactus de peluches que vibraban y que grababan el sonido del ambiente. Repitan incluso todo lo que dices mientras bailan. Una noche la niña ya estaba dormida en su cuarto y yo estaba sola leyendo. La casa estaba completamente en silencio. De repente el cactus, que estaba en la mesita del centro, se encendió y empezó a bailar. Lo que me heló la sangre fue lo que reprodujo. Grabó el sonido de una respiración muy pesada de hombre adulto, seguida de un silbido muy bajito. El cactus solo grababa si había ruido cerca de él. Era prácticamente imposible que hubiera hecho esto solo. Yo ni siquiera hice este sonido, estaba leyendo. Y estábamos completamente solas en la casa, porque ella es niñera.
Ok. Recordaba, ahorita regresamos a este punto, pero esa aplicación del gatito, no recuerdo cómo se llama, pero que es muy común que los niños lo tengan, Ah, ya, sí, donde sí, sí. le tienes que dar de comer, lo tienes que dormir, Eso bañar. es como el Tamagotchi ya digital, ¿no? Exacto. Pero este gatito también, de Tom. repente, Tom, Tom. repite cosas que tú le dices. Y han habido muchos testimonios de personas donde el gatito de repente empieza a decir cosas extrañas, pero más como ofendiendo al dueño, en este caso el niño o la niña con el que esté jugando, empieza a ser agresivo. Ok. Y de hecho mucha gente lo dejó de utilizar y de descargar. Ok, sí me acuerdo que puedes interactuar con él. Si le hacías tap en la cara, era como si lo estuvieras molestando. Pero sí, son aplicaciones que no sabes incluso si hasta mencionan que pueden estar monitoreadas. Monitoreadas por personas que no sabemos para qué o con qué fines. Exacto, y al final desde la interpretación paranormal que le pudiéramos dar, hay que considerar que las energías utilizan este tipo de artefactos. En este caso estamos hablando tal cual de una grabadora, una repetidora, que los sonidos que llega a escuchar o captar simplemente los llega a repetir. Quizás sonidos que nosotros no estamos percibiendo, pero que esa grabadora quizás sea un poco más sensible a nuestro oído y los capte y simplemente logre exponerlos, ¿no? Exacto. Vamos a ver el siguiente material, Alain. Este es un clip un poco cortito también, pero es uno de los videos que más me estuvieron mandando Ujú. para que analicemos aquí. Presten mucha atención y ahorita lo comentamos. Bueno, vamos a la parte lógica de entrada. Ujú. Podemos ver cuando la persona que graba de manera vertical se acerca a la muñeca, se acerca un poquito inclinándose al lado derecho, dándole la posibilidad a lo que pudiera ver humano detrás de ella, tapándole los ojos, salga corriendo del lado izquierdo. Obviamente yo hablando del lado en que lo estoy viendo en la pantalla. Esa es la parte lógica, por así decirlo. Pero cuando la niña o la especie de niña que está detrás quita las manos, todavía se alcanza a ver de este lado izquierdo el hueco cuando se acerca, mira. Ujú. Se debería, aunque sea, ver un poco la silueta o la niña pasando. Al Am- final, perdón, siempre los muñecos que tengan características más cercanas a un humano real, pues llegan a ser más aterradores. Aquí vemos a una muñeca que tiene una vestimenta tal cual, que tiene un tamaño, pudiéramos decir, real, de una pequeña, facciones, absolutamente todo. Y esto obviamente te puede provocar más terror y puede provocar también que sirva todavía más como un estuche para este tipo de energías. Es complicado decir que es real, sin embargo, pues es interesante. De hecho, en el vestido... A ver, regrésale. A ver. Ajá. Un poquito más, chequen el vestido, no sé si sea alguna dibujo que tenga. Ah, como un rostro, ¿no? Ajá, Oye, sí es cierto. Del lado como derecho del vestido, pareciera que se ve un rostro, ¿no? ajá. Y pareciera que se va formando. Exacto. Oye, no lo había notado. Ok. No sé, a mí lo que se me ha cerrado de este video es por qué la muñeca estaría así parada. O si ya estaban pasando cosas y esta persona que graba decide ponerla ahí para ver si puede capturar algo. Exacto, o quizás simplemente la aislaron. Claro. Porque cumple como con todos los parámetros para hacer un video aterrador, un lugar solitario, oscuro, una muñeca al centro, pudiera ser algo premeditado, pero también no sabemos el contexto, que lo vivimos ayer. Exacto, es lo que te iba a decir. Justo ahora que mencionas que lo aislaron, acaba de pasar lo mismo ayer. Ajá. Ayer después, bueno, hoy se está grabando un episodio. El día de ayer tuvimos un live donde estuvimos platicando con ustedes. Al término del live nos pusimos a recoger, a dejar todo limpio el espacio. Detrás de este foro hay otro cuarto.
Hay El un- cuarto oscuro. el cuarto Bueno, suena oscuro. raro llamarlo el cuarto oscuro. Bueno, es un cuarto, es una habitación que ya muchas personas nos han dicho que pues han sentido una vibra extraña. Ujú. Hay un juguete, que no voy a mencionar cuál es, pero hay un juguete que tenemos que forma parte pues de lo que hemos guardado o que tú has venido guardando a lo largo de todo este tiempo, que es de la colección de los de terror que tenemos aquí, ¿no? Este juguete, yo recuerdo que cuando hicimos el live donde mostramos cómo era la estructura de esta morgue, o de donde está la morgue y estamos usando las habitaciones aledañas, cómo estaba puesto este juguete. Ujú. Según yo recuerdo, el juguete estaba con la mirada hacia enfrente y sentado. Sí, nunca se mueve, nunca le movemos como que tenga las manos arriba o voltearle la Exacto. cabeza, nunca. Y lo habíamos dejado incluso ahí, simple y sencillamente nada más como porque lo estamos usando este cuarto como para guardar ciertas cosas ahorita que no necesitamos usar. Y ayer que estábamos recogiendo, la puerta que está o que da hacia ese cuarto estaba abierta. Y yo estaba bajando la iluminación del set, estaba limpiando aquí, estaba recogiendo los cables, cuando, no sé, sentí una mirada, Laín, pero muy pesada. De esas miradas como que hasta sientes Ujú. como que alguien te está mal vibrando. Cuando volteo para el cuarto, y mira, se me pone la piel chinita, nada más que no puedo mostrar mi brazo, pero te lo juro, y como te lo vuelvo a decir ayer y lo digo aquí en cámara, te lo juro que el muñeco estaba acostado, igual como si estuviera sentado, la posición que siempre se queda sentado, pero acostado, y la mirada no la tenías enfrente. La mirada la tenía de lado. Ujú. Incluso me animé después a tomar una foto a la distancia porque dije, no vaya a ser. Y tomé una fotografía de este muñeco. La podemos poner. Sí. Y justo yo ya estaba en la planta de abajo cuando empezaste a gritar, no asustado, más bien gritándome De para asombro. Sí, para fue que como un, Alain, ¿puedes venir? Ajá. Y cuando subo, que volteo a la puerta abierta, pues ver el muñeco volteando hacia acá, pues también me impresionó. Sí, incluso hoy hace no más de una hora que volvimos a entrar a esta habitación, yo me animé otra vez a abrir la puerta porque yo moví al muñeco después, antes de irnos, yo agarré al muñeco, yo no quería que estuviera volteando hacia acá afuera y lo puse detrás de unas cajas de cartón. Cuando me acerco el muñeco, ahí seguía, como si nada. No se había movido, no había hecho nada. Pero con el simple hecho de acercarme, Ujú. la piel se me erizó horrible. Inclusive ahorita que te lo estoy platicando, otra vez se me está poniendo la piel de gallina. Sí, yo creo que tiene que ver mucho la carga de estos objetos justo en la mañana hoy que llegamos a este sitio. Obviamente yo venía armado, la gente no sabe, pero obviamente procuramos protegernos cuando se necesita. Obviamente durante un programa no lo hacemos porque queremos que pasen cosas, queremos sentir cosas. Sí, claro. Pero obviamente es un lugar que nosotros cuidamos. En la mañana utilizamos palo santo, Sí, limpiamos, que esté tranquilo. nos cantamos algunas canciones de Una espiga adorada por Dios. O sea, realmente sí nos protegemos. Y yo sé que este tipo de cosas son debido a malas vibras, debido a cosas que nos llegan a mandar. Y yo simplemente dije, si es algo que nos están mandando, que se le regrese y que se le regrese al doble a la persona que sea. Sí, claro. Sí, porque independientemente, pues sí, no está chido cuando estás trabajando y sientes como esta carga pesada, que fue justo lo que pasó ayer. De repente grabamos todo normal, de hecho ni siquiera sentíamos la vibra pesada, Ujú. pero cuando yo ya empecé a recoger, te lo juro que empecé a sentir así como que alguien me veía, alguien me veía, alguien me veía. Y yo estaba más o menos a la altura donde está la toma, donde está esta cámara que me está dando directamente a mí. Alrededor de esa altura yo estaba recogiendo unas cosas. Cuando se me ocurre voltear hacia atrás de mí, donde hay una puerta, y ahí es donde digo, me quedo en shock porque veo al muñeco acostado, pero la mirada la tenía fija en mí. Y sentí toda la espina dorsal que se me erizaba horrible.
De verdad fue una experiencia muy, muy fuerte porque sí, no me lo esperaba. Para nada me lo esperaba. Inclusive ayer la puerta estuvo abierta todo el día y no pasó Pero nada. no digamos más. Con la imagen que la gente diga, vamos a intentar corregirle un poquito el color porque obviamente fue tomada como muy express. Sí, sí, sí. Pero pongan atención a la mirada de este payaso, que es un payaso conocido de una película, Ujú. pero vean más allá de eso. Sí, claro. Y si notan algo, quiero que chequen a lo mejor la foto en general, analícenla bien. Yo no la he podido ver, simplemente la tomé ayer porque fue como que la instancia, ¿no? Pero chéquenla, véanla ustedes con calma, notan, perciben algo y ya nos lo dirán aquí en los comentarios. Y juzgue usted. Y juzgue usted. ¿Qué te parece si, hablando de objetos que se cargan, te muestro uno de los clips que seguramente muchos de ustedes ya lo han visto, pero vale la pena que lo recordemos, vale la pena que son esos videos que ocurren y sobre todo ocurren aquí en México? Una persona que se mete a estos museos que son con figuras de cera, en donde ves a tus artistas favoritos hechos en cera, esta persona va y se mete y empieza a grabar. Y quiero que presten mucha atención al santo, a este luchador icónico en este muñeco de cera. ¿Le viste los ojos? Este video te diré que yo creo que tiene más de 15 años. Fácil. Y te lo digo porque nosotros, justo después de esto, fuimos a hacer investigación al Museo de Cera en Guadalajara porque platicaban este tipo de cosas. De hecho, el video lo tengo en muy mala calidad, lo tengo oculto en el canal, pero estaría interesante por ahí desocultarlo, revisarlo y volverlo a publicar. Estaría muy bien, ¿eh? Yo me acuerdo mucho que se hablaba, no sé si también te lo platicaron a ti. El Museo de Cera en Guadalajara está en mero centro histórico. Ujú. Y esas casas, todos esos edificios, pues eran edificios coloniales que tuvieron mucha carga energética porque ahí mismo hubo esta revolución cristera en el cual se peleaban y habían, pues era una guerra civil Ujú. que fue muy fuerte. Y ahí fue donde salen los famosos túneles para poderse comunicar entre clero y gobierno y gente de poder en contra de los manifestantes, ¿no? Este museo, recuerdo mucho, el del Guadalajara, aunque al menos, recuerdo mucho que cuando iba siempre me decían que hay un área, pasando el área de lo que es como terror, ya ves que es como que temático, hay un área de no recuerdo si era personajes del cine en general, no de México, pero que había una estatua que siempre te seguía con la mirada. Ujú. Pero no recuerdo precisamente qué estatua, hace muchísimos años me acuerdo que me platicaron eso, pero una de las estatuas siempre la gente omitía o decía ¿No que era omitía. de María Félix? Creo que sí lo llegué a escuchar, sí. ¿eh? Y Sí, a lo mejor en el video lo comentamos. Voy a buscarlo. Sí, me acuerdo que era una estatua del cine, pero no me acuerdo si es cine mexicano o cine en general, porque también ya ves que hay cineastas ahí internacionales, pero hay esta estatua que la gente omitía ver directamente porque sí decían que esta estatua te seguía con la mirada. Quiero también mostrarte la siguiente evidencia. Otro video también, no sé cómo llamarlo. Fue de estos videos que son virales, pero que lo quise traer para que aquí en el Creepy podamos desclasificarlo nuevamente y comentarlo para ver si realmente es genuino o cómo se pudo haber hecho el siguiente material. Vamos a verlo. Oh. Ven, Eder, corre. Mira. No. No. Como que alzó su cabecita. No mames, güey. Ay, es una pinche muñeca, pendejo. ¿Qué esperaste más?
Mira, 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 mira. A la verga. No, Ve, sí se mueve poquito. no, sácate a la verga. No mames. Ve. Se está moviendo. No manches. Aguanta, güey. Oh, no manches. No manches. Vete a la verga. Güey, está caminando. No. Vámonos, vámonos, güey. No, espérame. ¿Tú qué harías en ese momento? Un patadón a la muñeca, ¿no? Pues sí, estuve a punto de hacerlo ayer. Pero bueno, ni modo que no lo hiciera acá. Sí, yo definitivamente... Mi reacción sería uno de dos. O patear a la muñeca o salir corriendo de ese lugar. Ujú. Buscar a alguien y entre los dos como llevárnosla o deshacernos de ella. Fíjate que diste un punto bien interesante. O patearla o salir corriendo. O sea, es o frío o caliente. No tibio como lo que estamos viendo. O sea, estamos viendo una reacción tibia de dos personas que están grabando cómo se mueve una muñeca. Ni salen corriendo, ni van y la agarran, no sé. Por eso esta reacción tibia me hace dudar un poquito de la veracidad, aunque el contexto es interesante y que este tipo de videos se hicieron muy famosos ya hace algunos años también. Sí, ya hace más de 10 años, yo creo. Exacto, donde ponían a muñecas grabando y se movían, donde había gente que salía con su muñeca agarrada de la mano Ah, y que decían caminaban, que caminaban. ¿cierto? Hay muchas imágenes de ese tipo. Sí, sí, sí. Pero este contexto es... Por la calidad vemos que es evidentemente un video de más de 10 años. Pero lo que se me hace extraño y por lo que lo traje el día de hoy fue esto, ¿no? Cómo se va levantando poco a poco. Cuando se va levantando todavía, pues yo me puse a pensar algún tipo de hilo, alguna persona en un punto ciego que lo pueda levantar. Pero ya lo raro es que la muñeca cuando ya se levanta completamente y empieza a hacer como estos pasos, ahí sí es lo que digo, esto está más complejo de hacer. Ujú. O sea, esto sí está más complejo de... Sí, justo. O sea, al principio lo puedes hacer con un Sí. hilo y el movimiento se ve muy, ¿cómo lo podemos llamar? Robotizado, no sé. O sea, Ajá. muy mecánico. Ajá. Pero ya Atropellado. que se levante, ya es un poquito más complejo, como bien lo comentas. Si se levanta y todavía la muñeca gira hacia donde está la persona grabando y empieza a dar estos pasitos. Y a lo mejor requiere también de una edición diferente, no sé. No sé. Pero aquí, ojo con esto. Es interesante. Porque supongamos que las personas que grabaron este video en ese entonces tenían 20 años, ahorita tienen 40, llegan a ver este episodio y lo que van a decir de nuestros argumentos va a ser cómo se atreven estos a juzgar o criticar esta eventualidad que nosotros vivimos Ujú. cuando ellos no estuvieron aquí. Claro. Ellos no nos conocen cómo podemos reaccionar cuando estamos asustados, cuando tenemos adrenalina. Y es cierto, Sí, sí, a sí. veces gente muy experta, gente desde la ciencia, gente como nosotros podemos analizarlo, pero la gente que estuvo en el lugar sabe realmente lo que hizo o no hizo para que pasara eso. Sí, de la práctica a la ejecución es muy distinta, ¿no? Uno puede decir, yo puedo a lo mejor decirte, me voy corriendo, pero si a mí me sucede esto, a lo mejor no sé si mi reacción vaya a ser así. Como, Que quita mi reacción sea justo quedarme paralizado y no me podía mover. O sea, uno no sabe cómo puede reaccionar el cuerpo. Quizás fue la reacción genuina de esta persona, quedarse en shock y seguir grabando. Eso tendría madera de periodista, ¿eh? Ujú. Esto es periodismo de acontecimientos bélicos. De poder seguir ahí, a pesar de todo lo que está ocurriendo, seguir grabando. Oye, justo este es de los videos que quizá te pasaban o nos pasábamos en infrarrojo todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Que te pasaban videos. En ese momento había mucho de moda de gente que hacía cosas malas. No, obviamente no lo puedo decir, pero de... Sí, 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 sí. Ya he platicado la chica de la blusa rosa. También. Pero hay muchos videos de muñecas que también en ese entonces se pasaban. Sí, yo me acuerdo, yo llegué a tener uno de duendes. Que gente que compraba duendes o chaneques en estas plazas como tipo tianguis y los activaban. Y el muñeco se movía. Que también hacer esos efectos, pues sí tenía
más complejidad que a lo mejor hoy con una inteligencia artificial, ¿no? El que puedas hacer que un muñeco se mueva. Y justo partiendo de esta premisa, te quiero mostrar la siguiente evidencia. Hace, yo creo que un par de semanas mostré un video de un creador de contenido chino Ujú. que es explorador, pero practica budismo. Y de cierta forma, es que no sé si, porque en la descripción de sus videos dice budista, monje, no sé si lo practique, sea algún tipo de monje o sacerdote, pero lo que sí es que hace exploración urbana en lugares abandonados y siempre lleva con él estos códigos y kanjis y cosas, artefactos como protectores que se usan mucho en China y en partes de Asia para protección espiritual. Y en esta ocasión me encontré con este video que se me llamó muchísimo la atención y de ser real es un gran video donde podemos ver un muñeco de papel que se mueve por sí solo. 啥也没看着啊，黄符听令。还行是要写的，兄弟们，是不是还行写的？是不是写的挺好看？仙家刺法，黄甫最凶，去！哼，就他妈是你！这里边的东西，我告诉你，混的时间长了，他他妈就成精了。刚才就是他动我的，就他妈是他，小逼崽子！法神兄弟们肯定不能留，今天必须给他画上。哎，拿我服人呢！黄甫最凶，去！哼，就他妈是你！这里边的东西，我告诉你，混的时间长了，他他妈就成精了。刚才就是他动我的，就他妈是他，小逼崽子！法神兄弟们肯定不能留，今天必须给他画上。哎，拿我服人呢！我操！哎，去你妈！去你妈！去你妈的！操！去你妈！压死你！我操！我操！打我！我压死你！我操！我操！你挺有道行啊！谁？拿啥呀？哎呀！哦，你真牛逼！包。 Se encuentra en una escuela abandonada y ya en el contexto menciona que en teoría había una especie de demonio en esta escuela porque ya muchas personas que habían hecho urbex
en esa área mencionaban que una especie de demonio. Es por eso que él va cargado con su incluso un sello, ¿no? Protector amarillo, que es lo que le lanza al muñeco, diciéndole que no va a poder ya salir. Pero como ves al principio el muñeco se quita lo que le avienta el sello. Ujú. Después de la repetición podemos continuar o viendo la continuación. Y esta persona hasta golpea el muñeco y le jalan la mesa y el banco Ujú. tapándole la salida. Y al mismo tiempo como que un objeto de papel o no sé, se le cae encima. Pero este sello, el amarillo, el de las primeros minutos, ¿cómo llega al rostro? Si él simplemente se lo avienta y se ve que se va directo Ajá. al rostro, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, se ve que cae directo con él. Fíjate que te voy a pedir algo Ok. y vamos a leer los comentarios. Es la misma persona de los videos de hace 2 semanas. El de que baja hasta un sótano donde está lleno con agua. ¿Es el mismo? Ajá. Me gustaría hacer algo. No lo conozco. Me gustaría que en conjunto investigáramos quién es e hiciéramos un top de sus investigaciones. Ojo, esto solamente si descubrimos que es un explorador serio. Sí, claro. Si no hay algún... Que no truquea. Exacto, si no hay alguna evidencia de que sea muy falso y lo presentamos aquí. Claro, me parece muy De bien. hecho, ya se me ocurrió el nombre del episodio. ¿Cómo se va a llamar? Va a ser A-Shin-Ga Ga. en japonés. Gao. Ashin Gao. Y hacemos un especial de él, ¿te parece? Sí, estaría muy interesante porque tienen videos muy, muy fuertes. Hay algunos que ya he guardado. Porque, justo como lo mencionas, real o no, qué gran video. Yo vi esto y te digo que yo vi esto 3 de la mañana, que es la hora donde me suelo sentar más tranquilo para poder ver evidencias y poder ir juntando las que más me llaman la atención. Y cuando yo vi este video, yo sabía que me iba a dar un momento de tensión y lo logró. Ujú. Por eso dije, voy a traerlo. ¿Ustedes qué sintieron allá en casa? ¿Ustedes que están viendo este episodio de Muñecos, percibieron algo? ¿Sintieron algo? Con este y con los videos que se han presentado, ¿logran sentir algo? Déjenlo en los comentarios. Hasta el momento, ¿qué te ha parecido la evidencia, Ley? Interesante. Creo que te deja mucho que pensar. Es complicado llegar a conclusiones en una hora, porque justo creo que analizar un video tiene que ser con detenimiento. Incluso un día deberíamos de detenernos solamente toda la hora con 3 videos que vayamos desmenuzando como se tendrían que desmenuzar. Claro que... Porque ahorita es super express presentar la evidencia, analizarlo un poco, pero desde lo que tú haces, que me consta, esos filtros que se le mete para checar iluminación, para ver si hay algún hilo, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Sí, yo creo que por medio de video que presento, yo ya le di una revisada unas 5 o 6 veces a detalle, porque justo videos que se me hacen ya de plano como esto ya está muy fake o así, sí los descarto. Hay otros que sí digo, puede que sí sea, pero vale la pena que lo veamos, que son muchas veces que lo menciono, ¿no? Que lo traigo para que lo veamos junto a ti, qué es lo que logras tú sentir y qué es lo que logra sentir la gente. Este video que voy a también a mostrarte no necesita hacer tanta faramaña para provocarte una reacción de terror, Alain. Imagínate que vas a una casa de terror, una casa que la tienen como museo paranormal, y en el área de una habitación de una niña, o de lo que pareciera que fuera una niña, que está llena de juguetes, logras captar algo, pero que ni siquiera tú en el momento te diste cuenta. Lo viste hasta que llegaste a tu casa y revisaste los videos de ese momento. Presten mucha atención y apaguen la luz para ver este video.
Bien dicen que el diablo está en los detalles. Por la toma, claro que muchos prestamos atención al principio a la muñeca que está ahí parada. Ujú. Yo también lo hice. Hasta que no lo vi 2 veces, que fue que me di cuenta que la muñeca que está abajo es la que se mueve. Es un museo por lo que platicas. Sí. Si no me equivoco, es la mansión Winchester en San José, California. En esta habitación que pertenecía a una de las hijas de Sarah Winchester. Ok, no creo que sea complicado que en un lugar que se convierte en un museo quizá de ocultismo, de espiritismo, de este tipo de cuestiones, todos los días llegue gente a querer dejar algún objeto. Y yo creo que entre esos objetos, e incluso por parte de los dueños, porque simplemente lo vieron y les pareció que tenía una imagen aterradora, lo ponen en exhibición, sin que tenga nada paranormal. Ujú. Pero hay que recordar que está lleno. Vean la habitación, vean la cantidad de objetos que hay y supongamos que esa muñeca no tenía nada, pues aquí estamos en un lugar cargado energéticamente donde las entidades sin ninguna complicación pueden saltar de objeto en objeto. Claro. Incluso algún objeto que llegue a llevar a una persona. Inclusive, no sé si tú lo percibes, pero al menos yo cuando vi el video, inclusive aunque la muñeca se mueve, la muñeca que está en medio tiene como una mirada rara, hasta de cierta forma una sonrisa medio macabra. Ve en la repetición, cuando se acerca un poco más la repetición, ahí. También ve el rostro de la muñeca, como que sonríe o da un efecto pareidolia, O sea, la muñeca que está de pie. la que está de pie. Como diciéndole a la muñequita, lo hiciste de nuevo. Exacto. Se están echando porras entre ellas, ¿no? Ajá. De muy bien, lo hiciste genial. Es mi primera vez asustando. Ok, interesante. Sobre todo por ser el lugar que es. Sí. Alain, estamos ya prácticamente acercándonos al cierre de pues de este día, pero no me quiero despedir sin platicarte también un par de historias rápidas, Ujú. porque la gente me los mandó y me gustaría también darle archivo, abrir los archivos de toda la gente y hacer una invitación a toda la gente. Si tú tienes evidencia paranormal, si te ha pasado algo, si has logrado tomar una fotografía, si has logrado capturar un video o si tienes alguna experiencia muy aterradora de este tipo de encuentros paranormales, no necesariamente de muñecos, pero sí algo que te haya pasado que valga la pena ser contado o ser mostrado en este espacio, con mucho gusto. Aquí van a estar apareciendo las redes sociales o si no, van a estar apareciendo también en la descripción para que puedan mandar sus evidencias y sus comentarios. Ya he estado recibiendo muchos y de hecho ya he estado incluso contestando algunos, solo que no se han mostrado en algunos casos porque estoy esperando recopilar del mismo género por así decirlo, ¿no? Si le pasó algo en la casa de alguien, volver a hacer otro especial de fantasmas en habitaciones o en casas. Y tengo entendido que ya comenzarás también con los lives, Sí, que es como la base de la principal idea de este canal, Creepy Podcast, esos creepypastas que no nos dejaron dormir, que no nos dejan dormir y que históricamente hay muchísimos y que tú te encargarás de que nuestras noches sean complicadas. sí, de hecho ya creo que es momento de mencionarlo. A partir de, pues ya finales de este mes o principios del mes que viene, ya van a empezar las noches de creepypastas aquí en el Creepy Podcast. Vamos a platicar de historias, vamos a contar estas creepypastas que no sé si algunos de ustedes lo llegaron a hacer. Yo me la vivía en foros de este tipo de cosas, leyendo y leyendo y leyendo. Se fomenta la literatura, de cierta forma, pero basándose en un tema que es lo paranormal. Y en los lives nos vamos a dejar un poquito de lado de las investigaciones. Va a ser más contar historias, como cuando te juntas con tus amigos en una velada y salen estas historias de terror de noche para antes de ir a dormir. ¿Te parece quizá puede ser que la gente vote los lunes? ¿Qué te parece el lunes? A mí me gustaría lunes por la tarde, tarde-noche, para irnos a ¿Una de la dormir. mañana te gustaría? ¿Te imaginas?
La cara de no quiero trabajar a la 1 de la mañana. Yo sí te imagino. No, que vote la gente, que vote la Sí gente. fue como de, ¿te imaginas? Claro. No, sí, yo encantado de poder tener algún horario. Yo lo que sí me gustaría es que fuera un horario nocturno para poder justo... Que sea nocturno y que sea en la noche, además, para darle más suspenso, ¿no? Ajá, y que haya luna. Exacto, me parece Me perfecto. parece muy bien. Entonces voten, vamos a hacer ahí votación en el chat. ¿Qué días les gustaría? Ya he estado preparando algunas como historias para el primer live. Y también va a ser parecido en el sentido de que va a ser temático. Cada creepypasta que se cuente va a tener un porqué, un hilo conductor parecido a la tríada maldita que en su momento pues llegué a hacer en este canal, que eran 3 historias paranormales. Ahora van a ser como la tríada maldita, pero platicadas en un live. En vivo con ustedes, comentando las historias. Alain, quiero agradecerte por este episodio. Muchísimas gracias. ¿Qué está pasando en el mundo del Grito de la Llorona y qué está pasando con este nuevo proyecto llamado Postmortem? Vienen cosas bien raras, bien extrañas, bien interesantes, porque créanme que hemos estado trabajando al doble a pesar de que no nos ha funcionado. Y esto lo digo que no nos ha funcionado porque hace un par de semanas vieron un episodio con Mara Arriaga que, a pesar de la preparación que tuvimos en el tema, en la parte técnica, fue un episodio muy extraño. Fallaron cámaras, una cámara se terminó descomponiendo. La vibra se fue tornando pesada. Exacto, muy raro, el episodio más random que hay en el canal, pero además estamos trabajando en otros proyectos, le estamos echando muchas ganas al Creepy Podcast. Recientemente empezamos Postmortem para que la gente apoye este canal y bueno, El Grito de la Llorona obviamente, donde hay cosas muy interesantes. No sé si para cuando salga este episodio ya tengamos este invitado, pero híjole, creo que va a romper las redes lo que pasó y que posiblemente ya puedan ver, ¿Se podría decir que será una especie de golden episode? sin duda alguna. Perfecto. Presten mucha atención ahí al Grito de la Llorona. Y yo me despido con el siguiente video. El archivo negro ha sido abierto. Que tengan excelentes pesadillas. Y los dejo con este clip de mis amigos de PDA Paranormal. Buenas noches.